El concepto de sociedad civil presenta una larga historia que se rememora a los griegos y romanos. En tiempos modernos fue retomado por Hegel e incorporado a la discusión teórica contemporánea. A efectos prácticos, se le asimiló con las asociaciones no lucrativas o tercer sector en la concepción británica, constituido por grupos organizados en función de una tarea común, con actividades de ayuda mutua hechas por ciudadanos dedicados a los asuntos que afectan y conciernen al interés colectivo, tanto los grupos que operan en beneficio de los propios miembros como los que funcionan en beneficio de los otros. La autonomía y separación con respecto al gobierno se asume como elemento constitutivo al punto que se propone denominarlo como tercer sector, es decir, un sector separado y diferenciado en la conformación del Estado, todo ello en Inglaterra. En México, las organizaciones de la sociedad civil, muchas con años de existencia, aparecieron a la luz pública en el contexto del temblor del 85, cuando ante el pasmo gubernamental se hizo evidente que la ayuda internacional se canalizaba a organizaciones sociales en vez del gobierno. La catástrofe y la posterior reconstrucción visibilizaron a un movimiento hasta entonces desapercibido, que brincó a la arena pública como un actor social alternativo a los tradicionales del espectro corporativo, movimientos gremiales, sindicales y políticos de partidos. Ante la ausencia de un concepto que permitiera catalogarlos o nominarlos, se optó por la negativa con el término organización no gubernamental. Si bien muchas organizaciones se crearon posteriormente, atraídas por los recursos que empezaron a fluir desde el gobierno, varias de las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil existían desde antes de que el gobierno o los organismos internacionales las descubrieran. Desde la perspectiva teórica, una de las características principales de las organizaciones de la sociedad civil radicaría en su voluntad que implica el interés, el conocimiento de los fines del organismo, las posibilidades de tiempo para efectuar las actividades correspondientes y el compromiso de trabajo. Sin embargo, no todas mantienen relaciones desinteresadas de trabajo, sino formas disimuladas de trabajo remunerado, de interacción clientelar con las instituciones y de formas veladas de promoción político-electoral. En cuanto a la procedencia de los recursos de las organizaciones de la sociedad civil, se evidencia la persistencia de dependencia con respecto al financiamiento público y a la esfera política. Actualmente, el financiamiento sirve a muchos de los grupos vinculados al poder como mutantes, que adoptaron la modalidad de OSGs, para, camuflados por ese ropaje, seguir ganando espacios en el ámbito de la política sin perder vínculos y camisetas. A pesar de las diversas reformas para evitar los desvíos de fondos, el lavado de dinero, autobeneficio y muchos otros malos manejos de las asociaciones civiles, sigue siendo una latente que algunas de ellas se desvían de sus objetos sociales. Las asociaciones civiles son fundamentales para el desarrollo y mejora constante de nuestro país y son pilares de los cambios sociales. De ahí la importancia de modificar la ley que las rige. Por lo antes expuesto, es que propongo que el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las organizaciones, a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de regular las asociaciones civiles y sus actividades, facultando no solo a la Federación, sino también a los gobiernos estatales y municipales para la correcta aplicación de la presente ley, evitando malos manejos de las organizaciones de la sociedad civil en todos los niveles, inhibiendo que lucren con el desarrollo social, la necesidad de la gente, el apoyo a la iniciativa privada y los apoyos gubernamentales. Es cuanto, señor presidente.